de ayudadores son CD4 positivos y van a reaccionar con los antígenos de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y corresponden al 60% de los linfocitos T. Mientras que los T citotóxicos son sensibles al marcador CD8 y reaccionan con los antígenos de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad y corresponden al 30% de los linfocitos T. En otras palabras, los linfocitos CD4 son el doble de los linfocitos CD8. ¿Y esto por qué es importante? Porque la relación siempre va a estar en que los linfocitos CD4 y CD8 deben estar en 2-1 a favor de los CD4. Cuando este equilibrio se rompe, cuando los linfocitos CD4, disminuyen, entonces, o los linfocitos CD8 aumentan, entonces aumentan las enfermedades oportunistas, como ocurre en el SIDA. Los linfocitos CD4 se liberan citocinas que regulan la función de todas las células que participan en la reacción inmune. Hay un 10% de linfocitos que no son sensibles a ningún marcador, que veremos más adelante de qué se trata. Luego tenemos a los monocitos y macrófagos, que como recordamos, forman parte del sistema fagocítico mononuclear y son necesarios para que los antígenos sean procesados y presentados a los linfocitos T inmunocompetentes. Entonces las citocinas producidas por los CD4 facilitan la activación de los macrófagos y van a potenciar su acción microbicida y también su capacidad para eliminar a las células neoplásicas. Los macrófagos también son importantes en la fase efectora de la inmunidad tumoral, fagocitan los microorganismos que van a estar opsonizados, recordamos, ya sea por inmunoglobulina G o el factor C que es B del complemento. Ahí tenemos un conglomerado de todas las células y, mediadores bioquímicos que participan en la reacción inmunológica. Hablamos de las células de Langerhans y células dendríticas, que son células mononucleares que también pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y pueden ser también presentadoras de antígenos. Las células de Langerhans, por ejemplo, se encuentran principalmente en la dermis, y las células dendríticas las vamos a encontrar en el tejido linfoide, en el corazón y en los pulmones. Tenemos ahí las células dendríticas porque tienen prolongaciones muy parecidas en todo caso a las prolongaciones que tienen las neuronas, por eso es que se llaman células dendríticas. En todo caso, las células de Langerhans las encontramos, como dijimos, en la superficie de la piel, entre la dermis y la epidermis, y ahí van a presentar a los antígenos que tratan de ingresar a través de la piel. Luego tenemos a las células natural killer, que como recordamos, son ese 10% pues, de células parecidas a los linfocitos que no son sensibles a ningún marcador. Y se encuentran en la sangre y en los ganglios linfáticos, y son capaces de realizar directamente las células extrañas sin que haya una previa sensibilización. Por ejemplo, destruyen a las células neoplásicas y a las células invadidas por virus. Por ejemplo, a los linfocitos CD4 que están invadidos por el virus del SIDA. Tenemos que también pueden participar los polimorfos neutrófilos, sobre todo en las reacciones mediadas por inmunoglobulina E, y también van a participar algunos basófilos y mastocitos, y también los polimorfos nucleados neutrófilos participan en las reacciones de hipersensibilidad por inmunocomplejo. Hablamos de los mediadores en específicos de la respuesta inmune, y aquí vamos a mencionar a las citocinas, ¿no? Y principalmente a las interleucinas, el interferón y el complemento. El complemento se activa en la mayoría de reacciones, sobre todo en las que son mediadas por inmunidad tumoral. ¿Cuál es la función de estas citocinas? Primero, van a ejercer una función de unión a receptores de alta afinidad en las células diana, a las células a donde va dirigida la reacción, y son esenciales para que se instaure la reacción inflamatoria y la inmunidad natural. Por eso que dijimos, también participan en la reacción inflamatoria. Regulan la proliferación, el crecimiento y la maduración de todas las células que participan en la reacción inmune. Y cada citocina puede actuar sobre diversas células.
sobre las mismas células que la producen, sobre otras células que están alrededor y otras células a distancia, mediante los efectos paracrino, endocrino y autocrino. ¿Cómo así? Cuando las citocinas actúan sobre las células adyacentes, hablamos de un efecto paracrino. Cuando actúan a distancia y van a través de la sangre, hablamos de un efecto endocrino. Y cuando estas citocinas actúan sobre las mismas células que la produce, hablamos de un efecto autocrino. Y recordamos que los antígenos son todas aquellas sustancias que provocan una capacidad o una respuesta inmune del organismo, y pueden actuar como antígenos cualquier sustancia extraña reconocida por el sistema inmunológico. Principalmente las proteínas tienen una mayor capacidad antigénica, aunque también los polisacáridos, pero requieren de una molécula más grande que las proteínas. Entonces vamos a ver que cada antígeno tiene uno o varios determinantes antigénicos denominados epítopos, que pueden estar conformados por 4 a 5 aminoácidos o 5 a 6 monosacáridos. Y es la zona donde el antígeno se va a unir pues al anticuerpo. Las moléculas de tamaño de un epítopo se denominan aptenos, y estos aptenos no son capaces de evocar por sí solos la respuesta inmune. Entonces tienen que unirse a una molécula más grande que se llama molécula transportadora para estimular el sistema inmune. Una vez que estimulan el sistema inmune, ya pueden ser reconocidos sin que haya la necesidad de ser acompañadas por esta proteína transportadora. Cuando hablamos de los anticuerpos, recordamos que son gamma globulinas o inmunoglobulinas altamente específicas que existen como existen las retas del abecedario, ¿no? Todas las principales y más estudiadas son la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina B y la inmunoglobulina E. Recordamos que tienen una estructura y propiedades biológicamente comunes, que están formadas por dos cadenas ligeras con un peso molecular de 22.000 daltons y dos cadenas pesadas con un peso molecular de 60.000 daltons unidas por fuente de disulfuro. Ahí tenemos la imagen, ¿no? La unión donde se va a unir el antígeno y las cadenas largas y las cadenas pequeñas, ¿no? Unidas por los puentes disulfuro. Hablamos de la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina de mayor concentración en la sangre. Es importante por su actividad antiviral y antimicrobiana, y también es una potente opsonina y es eficaz neutralizador de toxinas bacterianas. Es la única inmunoglobulina que puede pasar a la placenta, y por lo tanto, cuando el recién nacido, recién está en sus primeros días, la inmunoglobulina de la madre pasa a través de la placenta y va a ser quien va a defenderlo mientras el recién nacido pueda formar sus propias inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina M, está presente en la superficie del citoplasma de los linfocitos B que se están madurando. Es la primera inmunoglobulina capaz de sintetizar el organismo y es importante especialmente frente a microorganismos microbianos. Inmunoglobulina A se encuentra en las mucosas, en la mucosa bronquial, en la mucosa digestiva, en la mucosa genitourinaria, y brinda una protección principalmente antimicrobiana. La inmunoglobulina E tiene una alta afinidad por mastocitos y basófilos y va a producir la degranulación citoplasmática de estas células. La inmunoglobulina B se cree que posiblemente actúa sobre los linfocitos B para que maduren y se conviertan en células plasmáticas y secreten inmunoglobulina. Cuando hablamos de los antígenos de histocompatibilidad, se identificaron principalmente en los rechazos de los órganos trasplantados. Y en la actualidad se sabe que son importantes en la inducción, en la regulación de las respuestas inmunitarias o también en las respuestas no inmunitarias, como por ejemplo la reacción inflamatoria. Vamos a ver que estos antígenos de histocompatibilidad están en el brazo corto del cromosoma 6, ahí lo vamos a encontrar. Los de la clase 2
de la clase 3 y los de la clase 1. Y inicialmente se pensó de que solamente estaban presentes en los leucocitos, por eso se llamó leucocitarios humanos, pero ahora se sabe que están en todas las células y se llama entonces complejo mayor de histocompatibilidad, aunque pueden usarse como sinónimos anticuerpos leucocitarios humanos o complejo mayor de histocompatibilidad. De acuerdo a su estructura química, a su distribución tisular, a su función, se codifica tres tipos de antígenos. Ya dijimos, los de la clase 1, que son antígenos de superficie, específicos y comunes para todas las células nucleadas y también para las plaquetas, ¿no? Juegan un papel importante en el reconocimiento de lo propio y de lo extraño, y participa pues en el rechazo a los injertos. Y como recordamos, estos antígenos de la clase 1 van a ser reconocidos por los linfocitos TCD8. Los de la clase 2 participan en el reconocimiento de proteínas extrañas, principalmente bacterias y otras proteínas solubles, y van a ser reconocidos por los antígenos, o mejor dicho, por los linfocitos TCD4 positivos. Y los encontramos en los linfocitos, en las células del sistema fagocítico mononuclear y también en las células endoteliales. Y los antígenos de la clase 3 van a codificar componentes que activan el sistema de complemento, principalmente el C2 y el C4. Entonces, vamos a ver que la patología de la inmunidad o la inmunopatología se va a establecer en 4 niveles. Primero, los estados de inmunodeficiencia congénita o adquirida. Luego, los estados de hiperreactividad de la inmunidad, cuando hay una exagerada reacción al sistema inmunológico, hablamos de la hipersensibilidad. En tercer lugar, cuando el organismo es incapaz de distinguir las células propias de las extrañas, hablamos de la autoinmunidad. Y cuando se forman sustancias anormales, o en todo caso inmunoglobulinas anormales, y no van a cumplir una función adecuada, como ya lo habíamos visto en el caso de la amiloidosis. Entonces, cuando hablamos de enfermedades por inmunodeficiencia, las inmunodeficiencias reflejan pues una maduración del sistema inmune y condicionan una susceptibilidad para infecciones biogénicas cuando el déficit es de la reacción humoral de los linfocitos B, y condicionan la presencia de enfermedades oportunistas cuando el déficit es de la inmunidad celular, en este caso los linfocitos T. Existen dos tipos de síndromes de inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia primaria, que está presente ya en el momento de nacer y generalmente se debe a un trastorno genético, y la inmunodeficiencia secundaria, que se puede adquirir, por ejemplo, por un tratamiento farmacológico que destruya las células inmunitarias o por un proceso patológico como ocurre con el virus en sí. Pues recordamos cómo es que en la célula, en los linfocitos maduran en la médula ósea y luego se convierten pues en linfocitos PT, PB y luego en inmunoblastos en el caso de los linfocitos T, y luego en linfocitos TCD8 y TCD4 como linfocitos T más representativos. Mientras que los linfocitos PD se convierten en inmunoblastos B, luego en linfocitos B, y estos progresan hasta convertirse en células plasmáticas que van a secretar los diferentes tipos de inmunoglobulina. Entonces, si en el proceso de maduración hay una interferencia a este nivel, entonces no se van a formar ningún tipo de linfocito y tenemos una inmunodeficiencia combinada severa. Si la falla está en este lugar, hablamos de una inmunodeficiencia combinada severa, generalmente ligada al cromosoma X. Si la falla está acá, hablamos de una gamma-globulinemia ligada al cromosoma X. Si la falla está acá, hablamos del síndrome de hiperinmunoglobulina E, en donde solamente se va a producir inmunoglobulina, hiperinmunoglobulina M, en donde solo se va a producir inmunoglobulina M, y si la falla está acá, hablamos de un defecto en la expresión y en la participación del complejo mayor de histocompatibilidad. Y si la falla se da a estos niveles, entonces vamos a tener déficit electivos de inmunoglobulina.
Entonces, cuando hablamos de enfermedades